Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muy buenas noches, soy Pascal Beltrán del Río y le doy la bienvenida a Círculo de Ideas. En esta ocasión me acompañan Francisco Sea. Pascal, ¿cómo estás? Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Martín Espinosa. Pascal, muy buenas noches a todos, buenas noches. Humberto Musacchio. Buenas noches, compañeros. Ángel Verdugo. Buenas noches a todos. Y José Buendía. ¿Cómo están? Pascal, buenas noches, ¿cómo están todos? Pues muy bien, la explosión dentro de un edificio que forma parte de las oficinas centrales de Petróleos Mexicanos, con saldo de 35 muertos y un centenar de heridos, constituye un suceso inesperado que requiere de mucha información para comprenderlo. ¿Cómo se lo explican ustedes, Pepe Buendía? Pues creo que lo que primero hay que apuntar, Pascal, es que después de casi ya 72 horas desde la tragedia, seguimos sin conocer exactamente cuáles fueron las causas de la explosión. Este me parece que es un dato central y además un asunto pues que es el que está, digamos, en la expectativa y ¿Te parece mucho tiempo, 72 horas, que sin una explicación oficial de lo sucedido? Mira, me parece que la reacción del gobierno fue bastante rápida después de la tragedia, que generaron, digamos, una coordinación importante del presidente Peña y miembros de su gabinete relacionados con energía para informar, para acercarse a las víctimas, incluso desarrollaron una estrategia para tratar de evitar o pedir a la población no especular y así, digamos, ganar tiempo para ir haciendo una investigación a la que se han comprometido también, que puede no resolverse en 72 horas. Me parece que también Murillo Karam fue muy claro al decir que no van a descartar ninguna hipótesis, y eso me parece que fue oportuno porque creo que ataca, digamos, que esta cultura del sospechosismo, de incredulidad, que se fortalece cuando tú dices no fue esto, sin haber tenido una investigación concluida. Pero todas estas reacciones me parece que son limitadas, o van a hacerlo cada vez más hasta que haya una conclusión de la investigación. Creo que no podemos perder de vista y por eso empecé diciendo, han pasado 72 horas y no sabemos qué es lo que explotó ahí. Porque me parece que buena parte de la labor y el trabajo de medios, de organizaciones civiles hoy debe ser seguir con mucho detenimiento y observar el que esa pregunta clave no se diluya en otra clase de acciones. Hablaba Murillo Karam, Paco Sea, de 2 días para dar información. Uno puede presumir que a lo mejor esta noche del domingo o mañana lunes pudiera ya haber algo de información. Yo te pregunto, ¿se creerá lo que dé a conocer el gobierno? Estás tocando un punto para mí central. Yo creo que estamos también siendo testigos de nueva cuenta de la desconfianza que ya tiene la gente en la palabra de las autoridades. Que sea mucho tiempo, poco tiempo, 72 horas, me parece que es una postura prudente. Por primera vez estamos viendo que quieren dar información cuando tengan concluidos los peritajes y eso sería lo responsable. Ahora, me queda claro, y se los estaba comentando, hace algunas horas estuve en el lugar de la tragedia platicando con la gente y la gente, todos tienen su propia versión. Todos tienen verdaderamente una teoría de la conspiración, alguien habla de la desaparición de documentos, me tocó además de todo constatar que los soldados estaban recogiendo cualquier papel que había entre los escombros, lo cual puede tener una lógica, ¿no? Estamos hablando de los documentos de una de las paraestatales más importantes de este país, lo cual puede tener una lógica, pero la gente eso también lo está viendo con mucha desconfianza. Claro, ¿qué están escondiendo? ¿Por qué están recogiendo los documentos? ¿Por qué los soldados? ¿Por qué los soldados? ¿No? Bueno, finalmente tampoco les vi cara de agentes del CISEN a los que estaban recogiendo los documentos, hay que decirlo, ¿no? Ni siquiera los leían, los echaban en una bolsa y los estaban separando para otro lado. Me queda claro además que estamos de verdad siendo testigos de algo que es muy preocupante
y ya es la desconfianza de la ciudadanía en las autoridades. Si vemos desde el asunto de los perros, pues que si son los perros, que si no fueron los perros, que si es la mordida, que si no es, que si fueron los perros detenidos, realmente a todo estamos teniendo una gran desconfianza y creo que debe ser el punto fundamental. Esta es una tragedia inconmensurable sin duda por la pérdida ya de 35 vidas, pero ¿qué es lo que puede suceder cuando se presente una emergencia mayor en este país? No me refiero a alguna emergencia que tenga que ver con un fenómeno climatológico, con un fenómeno de la naturaleza, o que tenga que ver con algún otro tipo de crisis en materia de salud. ¿Qué es lo que va a pasar si no le creemos a las autoridades? ¿Cómo vas a coordinar los esfuerzos de todo un país cuando hoy en día absolutamente todos los ciudadanos dicen, no, claro, es que querían desaparecer, es que alguien seguro les debía, es que puede haber sido un atentado? A mí lo que me parece, y todo apunta a que Petróleos Mexicanos, si nos vamos hasta la época de San Juanico, que es el accidente más lejano que tengo más presente, sí, pues bueno, estamos hablando de una experiencia de falta de mantenimiento criminal, ¿no? Que muchos contratos de mantenimiento, de prevención, están dados a amigos del señor Romero de Champs, etcétera, etcétera. Y si nos vamos para atrás, Reynosa, Hidalgo, Puebla, todos los meses tenemos un asunto que tiene que ver con falta de mantenimiento y falta de prevención por parte de Petróleos Mexicanos. Cadereyta, por ejemplo, y que todas son tragedias. Ángel Verdugo. Yo no quiero caer en este juego perverso que ha señalado Paco, no digo que él esté en lo incorrecto, sino diría en ese aspecto lo siguiente: ese ciudadano, para sacar a los menores de 18 años, vamos a decir, ese ciudadano con esa actitud, esa suspicacia que traemos ya en las venas, es innata, yo creo que es resultado de no nomás de los últimos 12 años, yo diría de los últimos 60 o 70 años de quehacer y práctica política en este país. Es decir, querer buscar otras razones. Ese ciudadano es resultado del país que hemos construido. Sería imposible pensar en un ciudadano que le creyera a la autoridad, al Estado mexicano, porque la desconfianza o la suspicacia no es solo a instituciones del gobierno, es el Estado mexicano todo. Hemos visto la actitud reciente respecto a la decisión de la segunda sala de la Suprema Corte. Es decir, se puede decir en términos coloquiales, no creemos en nada. Y una sociedad, o al menos un conjunto de ciudadanos en un país que han llegado a ese nivel, es una situación que con cualquier cosa, una tragedia, un accidente que se multiplique el número de víctimas, puede generar una situación social quizá muy difícil de imaginar las consecuencias hoy. Yo quisiera dar dos elementos al margen de la gran tragedia que significa no solo para el país, sino para los familiares, para el caso de la niña que fue a hacer una tarea con su papá. O sea, golpea eso sobre todo porque hay seguramente detrás una negligencia o un burócrata negligente, por no decir corrupto. Hemos leído y escuchado en estos días, en estos pocos días que va desde la tragedia, que los dos secretarios de Hacienda, y le echan el caballo encima tanto al doctor Meade como al maestro Cordero, pero olvidando que esa práctica también la tenían los anteriores secretarios de Hacienda, de negarle a Pemex los recursos para actualizar o poner al día sus sistemas de mantenimiento, de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, a mí me maravilla eso porque dicen Pemex, la gran petrolera del mundo. Y dice, a ver, esa gran petrolera del mundo, la quinta, la sexta, la séptima, el número que quieran, entre las primeras 10, que aporta el 33, 34% de los recursos del erario, resulta que le niega un burócrata encumbrado como es el secretario de Hacienda que modifique una cosa que es fundamental para su operación. Evidentemente eso no es una empresa petrolera. En esas condiciones, dice uno, ¿cómo es posible que caigamos, que el director general de Petróleos Mexicanos no tenga capacidad para tomar esas decisiones? Y tenemos a este joven que está hoy al frente de Petróleos Mexicanos, que llega al otro día porque andaba en un viaje de trabajo por Asia, después de estar en el foro, en el negocio este que tiene el señor Klaus Schwab
en Suiza, en Europa, y llega y se pone a jugarle al malo, ¿no? A los petróleos mexicanos, ¿no? Como un actor de tercera del viejo cine mexicano. Pero ni siquiera demostrando interés en estar peinado, todo pues, ¿no? Sí, hecho con una un desgracia. peinadito de Yuppie de los 80 que dice, ¿ese es el director de Petróleos Mexicanos? ¿Ese es el responsable de esa quinta, sexta o séptima petrolera del mundo? Yo creo que esta tragedia ha desnudado un conjunto de elementos al margen de las causas que yo tengo la confianza en que las sabremos mañana, pasado o después, porque un peritaje de este tipo no es, como diría el clásico, enchilame otra gorda, pero lo que sí veo es que esta tragedia ha desnudado una serie de elementos de eso que hemos dado en llamar empresa petrolera y termina siendo una oficina y no de primer nivel de la Secretaría de Hacienda o del SAT. Humberto, grave si es provocado o si es accidental, en los dos casos. Creo que en cualquiera de los casos de las hipótesis que se puedan formular, el caso es grave. La primera es la falta de vigilancia y de mantenimiento. ¿Y por qué? Bueno, porque hace 30 años o más, quizá meses más, que se desnuda a Pemex, se ordeña a Pemex de una manera tal que no le dejan un centavo para reinvertir. Porque la tercera parte del ingreso fiscal proviene del petróleo. Ahí está la responsabilidad de varios gobernantes, me parece, con este asunto. No es tampoco la primera vez que hay accidentes o incidentes en Pemex. Es una práctica común, sistemática y cotidiana el robo de los ductos, la ordeña de los ductos, e incluso el robo de los ductos físicamente también. Y parece que ninguno de los cuerpos de vigilancia, de orden que hay en este país ha logrado evitarlo. Sigue perdiéndose combustible que se roban de los ductos y a veces se roban también los ductos. La otra es la posibilidad de que esto sea algo provocado por opositores al gobierno, lo que me parece bastante difícil de probar. No veo las razones por las que pudieran moverse en ese sentido los hechos, por lo menos hasta ahora no lo encuentro. Y la otra es que sea gente que está por la privatización de Pemex la que haya provocado esto. ¿Por qué? Porque es una política vieja en México descapitalizar a las empresas públicas para después decir, miren qué ineficientes son, vamos a permitir la entrada de capital privado. Lo hicieron de manera sistemática, cotidiana, durante muchos años con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, hasta que todo el mundo estaba convencido de que efectivamente esa empresa no podía caminar como iba. Y ahora el resultado es que se deja sin trabajo a miles de empleados, se deja sin ingreso a esas familias. Y lo peor es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que el patrón sustituto de esos empleados despedidos no es la Comisión Federal de Electricidad, que se quedó con el cableado, la maquinaria, los equipos y hasta el mobiliario, las propiedades muebles e inmuebles de la otra empresa. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Los señores ministros de la Corte. Pero entonces tú ves una conexión entre el incidente y la discusión de la reforma energética. Por lo menos le sirve a la Suprema Corte para tapar ese escándalo de haber fallado en contra de los trabajadores. Martín. Yo creo que hay 3 puntos que quisiera destacar en relación con lo que han comentado mis compañeros esta noche. Y el primero es el viejo esquema en el que viene funcionando Petróleos Mexicanos y que revienta con una tragedia de esta magnitud, a donde tiene que ir el presidente de la República, previamente los principales ministros, los principales secretarios de Estado del área de seguridad. Muy significativa la conferencia de prensa del secretario de Gobernación el jueves en la noche. Pues es algo de seguridad nacional, flanqueado por el lado derecho por el secretario de Marina, por el lado izquierdo el secretario de la Defensa Nacional, y muy lamentable la actuación de quien en ese momento ofrecía pues los primeros datos ya oficiales sobre la tragedia que acababa de ocurrir la tarde del jueves. En primer lugar, es un poco ese esquema de ordeñar una empresa que nos han vendido, que es de todos los mexicanos, pero todos sabemos que entre los políticos y algunos concesionarios han ordeñado Petróleos Mexicanos. Ángel lo decía hace un rato, ¿por qué no hay recursos para el mantenimiento, para protección civil, para todo lo que tiene que ver con la sobrevivencia de toda la infraestructura
administrativa, petrolera, de instalaciones, y seguimos con este rezago de accidentes, percances, incendios, etcétera, etcétera. Entonces, primero es un reflejo de esa ineficiencia y de cómo se han beneficiado políticos y cómo se han beneficiado algunos empresarios consentidos del sector energético que se han hecho millonarios con las inversiones que ellos han hecho en Petróleos Mexicanos. En segundo lugar, marca ahora sí el bienvenido a la realidad, señor Peña Nieto. Se acaba la luna de miel con la sociedad y ahora sí la sociedad empieza a exigirle al presidente de la República que reaccione inmediatamente ante una tragedia de esa magnitud, y lo vimos el sábado en la noche. Las redes sociales, buenas o malas, pero son un termómetro de lo que está pasando en la sociedad. La gente dice, ¿cómo que estaba de vacaciones en Punta Mita y ahora aparece nuevamente en la noche en la torre de Pemex? Vamos, yo entiendo que el presidente, pues como cualquier trabajador mexicano, tiene que descansar y tiene sus días de descanso, pero hay situaciones donde la gente se vuelve muy perspicaz y hoy las redes sociales nos dan esa oportunidad de ir pulsando lo que piensa la gente con respecto de los políticos, y entonces se acaba esa luna de miel, incluyendo al gobierno del Distrito Federal con Miguel Ángel Mancera en la parte que le toca de protección civil, aunque sea un edificio federal. De alguna manera es un decir, ya estamos en la realidad. Este gobierno ya enfrenta su primera gran tragedia o su primera desgracia, viéndola desde el punto de vista de la repercusión que esto va a tener. Y finalmente, el hecho de lo que ustedes han señalado de la perspicacia social o la incredulidad de la gente frente a lo que el gobierno pueda decir o a las versiones que el gobierno pueda dar a conocer en relación con esto. Creo que todos hemos escuchado, yo estaba el viernes en una charla familiar y lo que decía la gente es que si quieren privatizar Pemex, por eso provocaron esto. Y dice uno, ¿hasta dónde llega nuestra imaginación como mexicanos? Pero no es tanto lo que se diga con respecto de qué pudo haber sucedido, sino la falta de confianza, sino la falta de confianza social frente a una autoridad que no está legitimada, que viene cargando un desprestigio de muchos años, y lo curioso es que no importa de qué partido sea, la perspicacia y la sospecha de la gente es frente al político de cualquier bandera que esté encabezando en ese momento. Muy bien, vamos a seguir conversando sobre este tema de Petróleos Mexicanos y el suceso del 31 de enero. Será después de la pausa. No se vaya, esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. Bueno, quiero preguntarles sobre cómo han visto la reacción del gobierno, la comunicación frente a esta tragedia. Pepe, buen día. Pues me parece que fue bastante ágil la respuesta, se coordinaron, como decíamos en el primer bloque, trataron de atajar, digamos, los rumores que rápidamente empiezan a correr, ha fluido información, han privilegiado, digamos, una estrategia de acercamiento con las víctimas. Y en ese sentido me parece pues, que ha sido una, digamos, una estrategia exitosa. Tampoco nos llama demasiado la atención el presidente Peña y su gobierno en lo que en la preparación, digamos, de escenarios para controlar daños, estrategias de comunicación. Es afortunado, es un elemento en el que se mueve bien, pero digamos que todo conduce nuevamente a lo mismo, y es con el paso del tiempo, las estrategias de comunicación, el éxito que puedan tener, se empiezan a diluir si no comienzas a dar resultados concretos. Decir eso, cuál es el resultado de las investigaciones, que sean creíbles, que sean exhaustivas, porque justo la falta de esa clase de resultados en otras ocasiones, Ángel, por lo que tú mencionabas de la ciudadanía, es lo que ha hecho a la gente desconfiada. El engaño y la manipulación es lo que explica en buena medida pues, esa desconfianza. Respecto del peritaje, Ángel, tú mencionabas en el corte, recordabas que se habló de traer especialistas del extranjero. No porque no hubiera, ahora sí es hubiera,
ahora sí, porque es pasado el subjuntivo. Luego vamos a darle una clase a Humberto sobre el uso correcto del subjuntivo, pero eso será aparte. Porque no tuviéramos aquí expertos calificados o especialistas en eso, sino decían, para evitar esa suspicacia, esas especulaciones. Qué grave que caigamos en esos niveles. Es decir, eso debería darnos vergüenza y debería ser un foco rojo para el Estado mexicano en su conjunto. Ahora, aquí sorprende también, en lo que se refiere a comunicación, que señalaba Pepe hace un momento, es como hay actuaciones ahora sí paradigmáticas, para utilizar un adjetivo que tú utilizaste el domingo pasado, que marca la conducta de los políticos mexicanos. En este caso, los priistas se cansaron los medios de señalar la actuación del presidente Miguel de la Madrid en 1985. Es decir, no quisieron o evitar la posibilidad de que se les comparare, futuro del subjuntivo, se les comparare con ese enmudecimiento, esa inmovilización ante la tragedia que vimos en 1985. Entonces, dicen, ¿qué queda? Independientemente de que las personas vayan a criticar, había que estar ahí, había que dar una muestra de decisión, de liderazgo. Al final de cuentas, si fallaron los operadores en un determinado momento en lo que se refiere a lo que preguntaste, Pascal, de la política de comunicación, ¿qué tenemos aquí? Cuando un funcionario es designado para tal o cual puesto, una de las grandes ventajas que tenemos los ciudadanos es que vamos a ver sus limitaciones reales, verdaderas. El puesto y la tragedia les va a quitar el maquillaje, les va a quitar, y dice, este es el secretario fulano, velo nomás. Entonces, yo creo que hemos visto de los voceros, porque llevamos 3, Osorio Chong, secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, el licenciado Murillo Karam, Procurador General de la República, y Lozoya Austin, Director General de Petróleos Mexicanos. Esos 3 que se han entreverado, quítate tú para ponerme yo, hemos visto cómo la tragedia ha superado evidentemente a 2 de ellos, en este caso el licenciado Osorio Chong y al director de Petróleos Mexicanos, y creo que ha pasado la prueba de manera aceptable el Procurador General de la República. Muy ayudado por su subprocurador, por cierto. Totalmente de acuerdo, pero qué bueno, eso quiere decir que tiene un buen equipo. Los otros pudieron haber contratado también un mejor equipo. Al final de cuentas, creo que debe mencionarse, y aquí voy a decir algo políticamente incorrecto como suelo actuar, qué penoso el caso de los reporteros ante las preguntas que tuvo que, pues me da la impresión de que el licenciado Murillo Karam, pues ante esas muestras... Déjame aprovechar, ¿tú qué crees que debería haber dicho? ¿Qué preguntas se le tenían que haber hecho a la autoridad sobre este caso? Sobre este caso. Primero diré las que no se le deberían de haber hecho. Esos intentos de hacer aceptar a la autoridad que aquello era algo más de lo que estaban diciendo. Ya los que recuerden las preguntas, un poco acorralar al licenciado Murillo Karam, que es un pescado enjabonado para eso, por decirlo en términos coloquiales, ¿verdad? Para que lo agarren era muy difícil, para que aceptara alguna cosa así. ¿Qué deberían haber preguntado? Yo creo que hay elementos preguntas que se pudieron haber hecho ante lo absurdo de lo que se estaba viendo, y antes de entrar al programa lo comentamos tú y yo. ¿Cómo es posible que un área de oficinas esté en un sótano? El área de recursos humanos, Pemex tiene un complejo inmenso, no solo estos 3 edificios, uno de ellos fue el B2, donde sucedió la tragedia, sino además está la torre y una cantidad de edificios aledaños que tiene una cosa tremenda, monstruosa, Petróleos Mexicanos, y el área de recursos humanos está en un sótano. Dice uno, es el mejor lugar, una empresa que es la 4ª, 5ª o 6ª petrolera del mundo, el área de recursos humanos, no sé si ahí se paga, se selecciona, se hacen exámenes psicométricos, no sé, pero en un sótano. Es decir, ese tipo de preguntas se podrían haber hecho, ¿para qué? Para exhibir una situación que no está lejano Pemex en volver a generar una situación como esta, porque para que corrijan las deficiencias, partiendo de la hipótesis de que esto fue algo que tuvo que ver con el aire acondicionado y que si el gas salió de por aquí, por allá, etcétera. Sí,
Y la primera pregunta hubiera sido, oiga, ¿cuánto tiempo hace que no le daban mantenimiento al aire acondicionado? ¿No? Así es. O sea, y decir, señor, que no es terrorismo. O sea, entonces, ¿cómo es posible que esté sucediendo esto? Y que por otro lado se esté diciendo, es que el secretario de Hacienda no incluyó en el presupuesto y el Congreso. Dices, creo yo que ante la petición, esperen por favor, vamos a dar noticias, va a haber esto, no hayamos ido a una situación que pudiera tener que ver con las causas de lo que ahí pasó, esa negligencia burocrática, esa actitud absurda que estamos viendo, y en relación con estas cuestiones de ordeñar a la empresa y descapitalizarla de manera interesada, creo que habrá un espacio para que posteriormente podamos opinar. Por supuesto. Eso. Paco, ¿tú cómo viste la actuación de los voceros, los 3 voceros que hemos visto desde el estallido? Yo comparto en gran medida lo que dice Ángel. En primer lugar, Miguel Ángel Osorio Chong, me parece que fue una conferencia improvisada, una conferencia en el lugar, estaba mucho más arropado por sus propios compañeros de gabinete que por sus palabras y por su actitud. Yo también coincido, en una situación de esas verdaderamente se ve quién trae empaque o a quién le hace falta también pues un poquito de entrenamiento en materia de medios. A mí me parece un gran tipo Emilio Lozoya, me parece además de todo un tipo muy preparado, pero no debes tú de salir ante los medios despeinado, desvelado, porque evidentemente traía 2 días de no haber dormido, eso lo puedo yo entender, pero creo que en ese momento la ciudadanía necesita ver la entereza del gobierno federal, necesitas ver a un funcionario con mucha claridad y con mucha seriedad, y ya no digas el vocero cuando habló, Emilio Lozoya, sino el director de comunicación social que le dio la palabra. Parecía que estaba en su examen profesional, hablaba y no, hombre, es en el momento en que verdaderamente necesitas saber, señores, aunque sabemos perfectamente que el hombre llevaba 2 días, pero se presenta perfectamente bien vestido, peinado, impoluto y muy claramente, y no te enojas. O sea, si verdaderamente las preguntas de los compañeros no fueron las correctas, no te enojas porque sabes qué es lo que te van a preguntar. Entonces, con mucha calma, les dices, señores, a ver, tranquilos todos, no va por ahí. Pero en ese momento no me gustó y me parece que Jesús Murillo Caram fue muy ayudado por Alfredo Castillo en la realidad de las cosas, ¿no? Murillo dijo, le paso la palabra a mi subprocurador, y el otro fue el que traía, y se ve que traía toda la historia. Me faltaron muchas preguntas, ¿no? Como decir, a ver, señores, ¿y qué tipo de peritos están utilizando para esto? ¿Cuáles son los peritos que tienen? ¿Cuántos tienen? ¿Cuáles son los peritajes que ya se iniciaron? Pero de verdad, para empezar a saber un poquito más del asunto. Pues si nada más le vamos a estar removiendo al café para ver si sale más azúcar, no vamos a lograr absolutamente nada. Habría que ampliar un poquito más. Y creo que además de todo necesita el gobierno ser mucho más consciente de qué es lo que pasa alrededor de estos lugares, de zonas de la tragedia. Ahora, como les decía que estuve ahí, están todos los medios de comunicación afuera, absolutamente todos. Pero están todos al garete, están todos solos. Entonces llega el señor X, que venía buscando a su esposa y estaba repartiendo volantes. Y tiene una teoría de lo que pasó. Y tiene una teoría y todos están ahí encima. Y bueno, lo estaban entrevistando, haz de cuenta que hubiera ido Enrique Peña. Yo vi muchas declaraciones el fin de semana, o información proveniente de los familiares. Sí. ¿Qué es lo que había en el sótano? ¿Qué es lo que no había? Y a partir de ahí se van construyendo tesis de lo que pasó, ¿no? Efectivamente. Y además, este señor, uno de los trabajadores estaba con su hijo. Yo lo estaba escuchando. Es que mira, los soldados están recogiendo los documentos, porque eran cosas muy sensibles. Eso lo decían los medios de comunicación. Y le dice el niño, oye, papá, ¿y qué había ahí abajo? Una planta potabilizadora. ¿Y eso explota? Sí, ¿cómo no? Y muy fuerte. Yo me volteé y dije, híjole. O sea, y ese señor después fue abordado por los propios medios. Los garrafones son muy duros. Muy peligrosos. Pero después ese mismo señor fue abordado por los medios de comunicación. Lejos de que haya un enlace, si tú sabes que vas a tener ahí una guardia permanente de periodistas, creo que debes de dejarles un enlace ahí, no tenerlos nada más afuera, porque estás nada más abonando a que se empiecen a esparcir este tipo de teorías que a veces suenan muy fantásticas. Teorías, Martín Espinosa, como la de Carlos Romero de Champs, que en las primeras horas de la tragedia hablaba de la explosión o el sobrecalentamiento de calderas. Lamentable, ¿no? Y la autoridad no ha respondido si esas calderas existen o no. Sí, porque alguien dijo que ni siquiera había calderas ahí porque no usaba agua caliente el edificio. Bueno, yo creo que hay 2 datos que a mí me dejan entrever luces y sombras en el manejo de la información hacia los medios de comunicación y en conclusión hacia la gente. El primero de ellos tiene que ver con qué había en los sótanos.
Hoy las teorías conspiratorias se construyen con base en las documentaciones o en las cajas de papeles que había en los sótanos del edificio B2 donde se genera la explosión. Y hasta ahorita nadie ha dicho qué papeles o qué tipo de documentos había. De que había documentos, pues es obvio que había documentos porque los propios trabajadores hablan de documentación. Pero algunos dicen, es documentación que puede representar manejos que comprometen a altos funcionarios de la paraestatal. Y otros dicen, no, se trata de papeles administrativos que no tienen mucha importancia, que incluso fue la versión que en un primer momento manejó el área de comunicación social de Pemex y que a las 2-3 horas después omitió cualquier información y dijo, no había ningún tipo de documentación. Si no tienen importancia, ¿para qué se recoge? Exactamente. Entonces, ahí hay un mal manejo, sobre todo lamentable, del área de comunicación de Petróleos Mexicanos. Otro detalle, el viernes en la tarde, el presidente Peña Nieto asistió a una comida en la Coparmex, en un hotel de Polanco, y llegó a las 4:30, la comida empezó como a las 3, hubo oportunidad de platicar con medio mundo, estaba el jefe de gobierno del Distrito Federal que lo esperó hasta que llegó el presidente de la República. Eso en otras administraciones no hubiera sucedido. Miguel Ángel Mancera fue invitado a recibir al presidente al exterior del hotel, se fueron a buscar al presidente, regresaron con el presidente al salón de la comida y gran parte de la comida, cuando se levanta el presidente de Coparmex que iba a tomar posesión, Juan Pablo Castañón, se sienta, nunca puede quedar un lugar vacío donde está al lado del presidente, se corre Miguel Ángel Mancera al lado del presidente y gran parte del discurso de Juan Pablo Castañón están platicando en voz baja el presidente y Miguel Ángel Mancera. Se intercambiaron información, asentía uno con la cabeza, el otro le comentaba, volvían a atender el discurso, volvían a platicar. Es decir, hay una vinculación muy sana y muy importante entre el gobierno federal y el gobierno del Distrito Federal que a los ciudadanos nos debe dar confianza de que por lo menos en esa parte del intercambio de información para poder evitar, por un lado, nuevos incidentes y poder saber qué puede haber detrás de esto, la comunicación que tienen el Ejecutivo del DF con el gobierno federal. Humberto, en este contexto, ya lo hemos comentado, cultural, histórico, de desconfianza de los ciudadanos, ¿tú cómo ves la actuación del gobierno federal en el manejo de la comunicación? Pésima, me parece. El hecho de que estén los reporteros preguntando incluso cosas inoportunas o poco acertadas, yo lo defiendo. La función de los compañeros reporteros es conseguir la información, bajo cualquier circunstancia. Si no hay información oficial, tienen que buscarla en otra fuente. Hoy los reporteros no pueden esperar a la conferencia de la noche para tener la primera información. La radio, las redes sociales demandan que se informe minuto a minuto, entonces no hay manera, y el reportero tiene que mandar información, así la saque de las piedras. Entonces yo sí defiendo la función de los compañeros y lamento que esté funcionando con tanta lentitud, con tan poco acierto, sin muchas ganas de mantener esa relación con la prensa de parte de las instituciones. Me parece que eso es lamentable. Pepe, buen día. Bueno, yo la verdad es que no coincido mucho con las apreciaciones respecto a la estrategia de comunicación. Yo creo que la respuesta fue bastante rápida, creo que pararon el rumor, creo que han controlado daños y si hay alguien que creo que sí se salió un poco del concierto fue Lozoya, porque sobre todo él apuntó al accidente, descartando el asunto del atentado, o como hipótesis. Él me parece que es el que se movió más hacia afuera, mientras los otros me parece que han estado mucho más prudentes y generando serenidad. Ahora, hay dos preguntas que a mí me importan de lo que estamos viendo en el caso de Pemex, más allá del asunto de comunicación. La primera es, nada de lo que está sucediendo es nuevo. La falta de mantenimiento, los accidentes, la falta de inversión, que Pemex es el pulmón fiscal del Estado mexicano, que el 70% de sus ingresos se van a financiar al Estado, que la producción ha caído de 3.4 a 2.5 millones de barriles diarios, que para modernizarse necesita 38,000 millones de dólares de aquí al 17 para regresar a los 3 millones. Nada de eso
Nada de eso es nuevo. Y la pregunta es, la primera, ¿por qué nada de esto se ha tocado? ¿Por qué nada de esto se ha corregido? Los accidentes fluyen cíclicamente y siguen produciéndose con cosas... Ese edificio se quemó en el 82. Aberrantes, claro. Como incluso decía, bueno, que las instalaciones de las oficinas centrales presenten cosas como que estén abajo la parte de recursos humanos, es solamente un ejemplo pálido de muchas cosas. La segunda pregunta es, ¿de qué manera y hasta dónde esto que no se ha tocado? Pemex es, decía un informe del Senado norteamericano, como el carril donde va la electricidad, que el que lo toca se chamusca. Y la pregunta es, entonces, ¿cómo este accidente, que evidentemente es una de las mayores tragedias que ha vivido la paraestatal, en una de sus horas más bajas, como las que está viviendo hoy, va a afectar a la discusión en el periodo de sesiones en el que está planteada una reforma energética? Pues justamente vamos a tratar de responder esa última pregunta en el siguiente bloque. Pepe, buen día. Regresamos después de una pausa. No se vaya, esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. Paco Sea preguntaba a Pepe Buendía antes de irnos a corte, ¿cómo va a influir lo que está ocurriendo en torno de este incidente y la discusión sobre el hecho con la discusión de la reforma energética? Creo que lo planteaba claramente Humberto Musacchio cuando estaba comentando precisamente de lo que puede pasar en los medios de comunicación cuando hay un accidente de esta magnitud. Me parece que es innecesario incluso que hubiera sucedido este accidente para que todo el mundo nos quede claro que algo pasa malo en Petróleos Mexicanos, ¿no? Que hay problemas graves y que algo se tiene que hacer y que se tiene que corregir, independientemente de tendencias, de posturas políticas, de si se tiene que privatizar, cuál es el grado al que se tiene que privatizar. A mí sí me queda claro que algo hay que hacer. O sea, ya lo decía, no me acuerdo qué premio Nobel de Economía, que si México administrara el desierto del Sahara, la arena sería carísima, ¿no? Y nos la acabáramos también. No me acuerdo quién fue, pero efectivamente lo dijeron. Entonces ya el Estado mexicano creo que ha dejado muy claro su ineptitud para administrar una empresa de este tamaño. ¿Hasta dónde tiene que llegar la inversión? ¿Hasta dónde tiene que llegar la privatización de petróleos mexicanos? Que nadie ha utilizado esa palabra, ¿no? En el gobierno, porque además de todo está proscrita, casi la dices y te tienen que echar agua bendita para que se salga Satán del cuerpo. Pero a mí lo que me queda claro es que, y si empezamos a ver la situación política, ahora resulta ser que los panistas ya no están de acuerdo con lo que ellos estaban también propugnando desde antes, ¿no? Y hablemos nada más del IVA, ¿no? El IVA generalizado en alimentos y medicinas. Ya quien era secretario de Hacienda de un presidente que lo propone ya dice que no quiere eso. Que verdaderamente tenemos que meterle a los impuestos de los municipios y a los impuestos estatales, que es en donde tenemos nuestra gran debilidad. Entonces, a mí me queda claro que otra vez vamos a estar en los puntos de vista de los propios partidos, en donde se va a tratar de darle o de no concederle nada a Enrique Peña, porque todo el mundo está viendo la silla, ¿no? Y esa silla es la que quieren, y así tengan que sacrificar al país, van verdaderamente a dinamitar las reformas, y el Pacto por México me parece que va a ser verdaderamente un buen recuerdo y algo que no va a tener ningún tipo de efecto, ¿no? Ángel, la suspicacia que se ha dado en torno de este caso, ¿tú crees que impidan o posterguen más bien la presentación de la iniciativa de reforma energética? Espero estar completamente equivocado. Es decir, pocas veces habría yo querido estar equivocado como en este momento. Creo que prácticamente descarrila la posibilidad de aprobar una verdadera, y por verdadera entiendo una profunda reforma energética. Este incidente. Que así es, este incidente y la secuela evidentemente de sucesos, ¿de acuerdo? Yo creo que estamos aquí ante un problema que tiene que ver, al final de cuentas, con las finanzas públicas y la forma de obtener recursos del erario. A mí me sorprende estas expresiones como la descapitalización interesada hasta ser inservible, una empresa como Luz y Fuerza que manejó Humberto, luego la expresión ordeñar la empresa. Esto me lleva a ese lugar común que repiten gente tan respetable para algunos, no es mi caso,
En el caso de la propuesta de 8 puntos de Cuauhtémoc Cárdenas, cuando señala si se le deja a Pemex, y etcétera, etcétera, olvidan el consecuente de lo que están planteando. Yo creo que todo el mundo entiende que sería conveniente dejarle a Petróleos Mexicanos de cada 100 pesos, por decir algo, que le da al erario, pues dejarle, en vez de 20, pues dejarle 40 o 50. Pero por otro lado no dicen cómo va a obtener el erario esos 20, 30 o 50 pesos. Entonces, ahí tranquilamente se lavan las manos como Pilatos. El problema del petróleo en México lo plantea claramente el viejo poema que nos enseñaron en la primaria. El niño Dios te escrituró en establo y los veneros de petróleo el diablo. Si hay algún obstáculo o algún instrumento que ha impedido que tengamos un sistema tributario eficiente, fácil, práctico para captar impuestos, si hay un instrumento que se ha opuesto a que veamos las cosas con el realismo, con el pragmatismo a que obliga la globalidad, ese es Petróleos Mexicanos. Cuando les falta a los diputados 25, 30, 40 mil millones de pesos, súbele unos 50 a la mezcla mexicana o súbele al precio de la gasolina y creamos dinero de la nada. Para eso ha servido particularmente en los últimos 15 o 20 años. Y ahora resulta que ordeñamos a Pemex, pero ninguno de esos que hablan de la ordeña se atreven a decir tenemos que hacer la consecuente reforma fiscal profunda para que cada peso extra que se le quede a Petróleos Mexicanos tenemos que determinar cuál es la fuente sustituta. Ese es, creo yo, el gran dilema. A ver, Humberto, ¿tú quieres hablar? Desde hace 30 años que se ha sometido a una descapitalización sistemática a Pemex, se ha estado planteando por parte de la oposición o de las oposiciones la necesidad de proceder a una reforma fiscal. Las únicas reformas fiscales que hemos visto son las que castigan todavía más a la clase media. Más de la mitad de la población económicamente activa no paga impuestos porque es muy pobre. Y los más ricos tampoco pagan porque son muy ricos. Y el asunto es que no hay reforma fiscal. ¿De dónde vamos a sacar ese 20% que propone Ángel que le quitemos a la bolsa de impuestos que paga Pemex para dejárselos a la empresa? Pues de una reforma fiscal, de una reforma fiscal decente. Así es. De una reforma fiscal decente, que grave a quienes tienen que gravar, que acabe con estos regímenes injustos, que son exenciones en la práctica, que acabe con los créditos fiscales que se condonan periódicamente. Pero hay que hacerlo ya. Y una última cosa, no hemos hablado aquí del papel del sindicato petrolero en todo esto. Mientras la hijita del señor Romero de Champs anda en un avión presumiendo que viajó con su perrito, con su gatito, acá los trabajadores tienen que partirse el lomo. Son 3, además. Nomás que hay una cosa, se acaba de aprobar una ley es un sindicato donde llevan a la cárcel a quien moleste o le cause problemas a los animales. Ella se adelantó a esa ley. Se adelantó a esa ley. Es patético lo que ocurre con el sindicato petrolero y cómo lo fomenta y lo tolera el Estado mexicano. Las instituciones. Este es el problema. En ese punto último estoy totalmente de acuerdo con Humberto, en el otro no, pero y lo hemos platicado respeto muchas veces. su derecho. Yo no creo que este incidente cambie en nada la necesidad o las discusiones en el Congreso. Pero en el resultado, yo me refería al resultado. Yo creo que se tiene que llevar a cabo toda la transformación que se tenga que realizar. Ojalá tengas voz de profeta. No, pero los partidos además deberían estar, y yo creo que a nadie le conviene, comenzando con el gobierno federal, ni a los partidos políticos les conviene utilizar este incidente, ya sea para decir, ya ven cómo es necesaria la privatización, que ahorita nadie ha utilizado ese término, o ya ven cómo quieren privatizar. O ya ven cómo quieren que entre la iniciativa privada. Sí. En fin, o sea, mal harían de un lado o de otro usar este incidente para cualquier fin político dentro de la negociación en el Congreso. Ya Miguel Barbosa ya planteó la necesidad de crear una comisión que investigue. Eso es muy importante. No, por favor. Y yo creo que él, con la gran experiencia que tiene en materia de este tipo de eventos, que eso fue un evento, él la debería presidir. Claro. Es un hombre con un gran conocimiento en este tipo de situaciones. Pepe, buen día. Bueno, las reformas están sobre la mesa.
El PRI y el Verde la presentan este periodo de sesiones, ya está dentro de su agenda. A mitades de enero, el PRD, encabezado en ese acto con Cuauhtémoc Cárdenas, hizo también un planteamiento de reforma para modificar el régimen fiscal de Pemex y lograr liberar recursos que permita capitalizarlo. Creo que hay un ánimo en general de que hemos llegado ya a una situación límite, cuando la principal productora cada vez reduce su capacidad de producción, cuando hacia afuera, y ese es otro elemento que hay que tomar en cuenta, cuando México deja de ser, por ejemplo, hacia Estados Unidos, un productor confiable hacia el futuro, porque ha sido desplazado incluso por Arabia Saudita, creo que comienzan a generarse elementos y situaciones que pueden llevar a un punto, digamos, de acuerdo, que es la situación no puede permanecer igual. Cuando tienes un escándalo como el que acaba de suceder hace poco con la refinería de Cadereyta y el escándalo de Siemens, en la que hay comprobación de sobornos por 2.6 billones, cuando está el caso de los buques, hoteles que se están armando, bueno, creo que está bloqueado el tema en los astilleros gallegos, etcétera. Bueno, cuando ves toda esta parafernalia y te das cuenta de que no puedes seguir igual porque te estás verdaderamente acabando la gallina de los huevos de oro y tienes por delante la posibilidad de generar nuevas exploraciones, pero que requieren inversiones y tecnología como las que hay en aguas profundas, creo que pueden darse las condiciones para que la clase política responda. Claro. Porque lo que estamos jugando aquí es justamente uno de los principales fuentes de financiamiento del Estado mexicano, y en el corto plazo pues, es la mayor prueba que tiene por delante el pacto. Yo creo que esa madurez y esa cordura que señala Pepe se le puede pedir, porque la darían sin mayores problemas, a la clase política sueca o noruega, quizá. Pero a la clase política mexicana, pedirle esa racionalidad que mencionan tanto Martín como tú, y repito, ojalá esté equivocado. Es que si no es eso, Ángel, es más de lo mismo. Pero ojalá es que no toquen el riel porque se chamuscan. Pero ya están las posturas sobre la mesa. Si ya incluso los propios panistas, que eran los principales impulsores, ya están echando para Ahora, acá. no sé si estén de acuerdo, pero una reforma de estas, es decir, para que no sea tomada la tribuna como ocurrió en 2008, pues sí tiene que ser un poco más incluyente. A lo mejor la va a diluir. Sin duda. Pero tenemos dos opciones, o sea, tribuna tomada o reforma diluida. Ojalá podamos encontrar un punto medio, ¿no?, en que no deje totalmente satisfecho a todos, pero sea algo más de lo que se aprobó en 2008, Paco. Desgraciadamente, y me encantaría que así fuera, o sea, me encantaría que así fuera, pero yo de verdad empiezo a ver las posiciones, y una reforma diluida también, me pregunto qué tanto le va a servir a Petróleos Mexicanos con los graves temas. Ahí está daño mayor. 2008. ¿No? Ahí está 2008, se aceptó cierta entrada de capital privado y entiendo que el capital privado no ha generado todavía ni un barril de petróleo Se redujo adicional. levemente la pérdida anualizada de la empresa, pero fue marginal. La reserva, así es, Fue marginal. ¿no? Fue Si marginal. vemos la caída en la capacidad de extracción real, lo que estamos sacando en comparación con lo que extraíamos hace en el 2007, en promedio estamos hablando de 550,000 barriles diarios menos. Ahora, perdón, hoy. perdón, pero hay cosas que ahí se deben, me parece que distinguir. ¿Qué tiene que ver la parte, digamos, de modernización, de entrada de capital privado, régimen fiscal, con medidas claras respecto, por ejemplo, del sindicato, contratistas, que generan un nivel de corrupción? En eso tienes mucha razón. Eso no necesitas ni privatizar ni no privatizar para entrarle, Y no para en, atacarlo. no en los últimos 30 años, ese es un problema mucho más viejo, ¿no? Claro. ¿Alguien está optimista de que podamos tener una reforma energética que, bueno, de entrada haga de Petróleos Mexicanos, pues no la empresa número 86 como es hoy en ganancias, sino pues donde debería estar? Diría yo que un optimista es un pesimista mal informado, ¿no? Es decir, yo creo que el problema aquí es, digo, puede parecer esto cínico o grotesco casi. El problema es que las personas encargadas de decidir esto no les preocupa en lo más mínimo su futuro. ¿Por qué? Porque ya lo tienen asegurado. Ya no tienen problema alguno para ellos y sus cercanos hasta la cuarta o quinta generación. Entonces, ¿cuál es el estímulo para ellos para generar una reforma donde implicaría necesariamente la modificación constitucional? Es decir, no hay ningún incentivo para ellos. Al contrario,
una reforma profunda que tocara los temas que han planteado correctamente Humberto y Pepe, los señores perderían privilegios. Entonces, ¿a poco va a mandar sus 3 perros la hija de Romero de Champs en avión de línea, en una cajita allá en el departamento? en avión privado. Imposible. Privado. Por eso estoy diciendo, Rufus, ¿tú crees que lo va a mandar allá? Rufus De se ninguna enoja si manera. lo mandan así. ¿Cómo se va a juntar con el peladaje esos perros? Imposible. Hay disuasivos, Al final del y día- son electorales. Al final Hay del día, disuasivos. El problema de los... El gobierno tiene que elegir entre mantener políticamente el status quo del sindicato o arriesgarse a comenzar a perder elecciones a partir Pero eso ya lo de las vimos, instancias. pasó y regresamos. Como dije el domingo pasado, es ingenuidad eso, pero en fin, perdón. Seguimos arrastrando todas estas viejas prácticas, mañas y demás que caracterizaron el viejo sistema régimen político que mexicano. en el caso de Pemex no ha cambiado un ápice. Y con una tragedia vuelve a salir este tipo de ingenuidad se hubiera situaciones. pensado antes de lo que sucedió con el ESME. Y lo que vimos es Es que que con el se ESME, pudo con el ESME, arreglar a ver, la Corte justo Pero acaba de el ESME fallar es de ese diciendo con tamaño, claridad el ESME es de este era tamaño en comparación con constitucional Pemex, ilegal. Pepe, Entonces, con el ESME ahí no ha hay pasado absolutamente nada, ahí está. Si me hubieras tú dicho lo que pasó con Compañía de Luz y Fuerza, o Luz y Fuerza del Centro, estoy de acuerdo. ¿Qué se hizo? Se extinguió. Esa es lo que he pedido de Pemex, vamos a hacer lo mismo. Se extinguió una razón social. Ahí está el ejemplo. Pero todos los bienes pasaron a la Comisión Federal de Electricidad y es el patrón sustituto para que todos no los tengas efectos. los conocimientos jurídicos No, para entender eso. Es otro problema. Es Muy otro bien. problema. No, Explícale, no por me favor. vas a llevar allá. Explícale, por Respeto favor. mucho al maestro y hoy está muy molesto. Con esa brocha no me encala. Llegamos así al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a nuestros panelistas. Lo esperamos el próximo domingo aquí en Círculo de Ideas por Cadena 3, 9 de la noche. Soy Pascal Beltrán del Río. Muchas gracias por su atención. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como @Cadena 3-MX y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.